El aire estaba cargado. No de perfume ni de electricidad estática, sino de algo más peligroso, silencio contenido. Estábamos solos en la sala de juntas, aunque ya no había nada que discutir. La reunión con el cliente había terminado hacía una hora, pero ninguno de los dos se había movido. Él estaba parado frente a mí, tan cerca que podía ver la pequeña cicatriz en su ceja derecha. No sé quién dio el primer paso, o si realmente alguien lo dio. Fue como si algo nos arrastrara sin permiso, sin lógica. Nuestros rostros estaban a centímetros. Sus ojos no parpadeaban. Los míos temblaban. No había música, no había palabras, solo la respiración de dos personas que no deberían estar ahí. Un movimiento más y todo se rompería. Y justo cuando pensé que ya no habría marcha atrás, la puerta se abrió de golpe. ¿Aquí estaban? Todos se fueron ya, dijo una voz desde el pasillo. Nos separamos de inmediato. No pasó nada. Pero todo había cambiado. Antes de contarte la historia completa y revelarte cómo ocurrió todo en realidad, responde esta pregunta. Asterisco asterisco, estás viendo esta historia desde una ciudad donde alguna vez mentiste por amor, asterisco asterisco. Fue el martes cuando todo comenzó a desmoronarse. La llegada del nuevo jefe coincidió con la primera lluvia de otoño en Málaga. Era uno de esos días donde el tráfico se mezcla con el olor a asfalto húmedo, y el aire parece más espeso de lo normal. Yo había llegado tarde a la oficina por culpa de una cola interminable frente al Mercadona de la esquina, donde una señora exigía pagar con pesetas, porque eran más reales. Al entrar al edificio, noté una energía rara. El tipo de vibración que recorre una habitación cuando todos intentan fingir normalidad, pero no lo logran. Los murmullos iban de cubículo en cubículo como serpientes. Es joven para ser jefe, dicen que viene de Barcelona, guapo pero peligroso. No presté demasiada atención hasta que lo vi. Estaba parado frente a la máquina de café, hojeando un informe como si ya supiera exactamente qué buscaba. No me miró de inmediato. Pero cuando lo hizo, supe que había entendido algo de mí que ni siquiera yo sabía que estaba mostrando. Fue solo un segundo. Después me ofreció su turno en la máquina, sin decir palabra. Asentí sin saber por qué el corazón me latía tan fuerte. A mediodía, recibí un correo de recursos humanos. Reunión de bienvenida con dirección. Asistencia obligatoria. Subí a la sala de juntas sin pensar demasiado. Allí, con una carpeta en mano y una sonrisa amable pero firme, él nos dio la bienvenida como si llevara meses entre nosotros. Su voz era limpia, pausada, con ese acento catalán que hace que las palabras suenen más calculadas. Al finalizar, mencionó que se requeriría apoyo administrativo para una cuenta importante en Sevilla. Dijo que necesitaba a alguien de confianza para acompañarlo y tomar notas estratégicas. Antes de que pudiera reaccionar, mi nombre ya estaba dicho. Como si el destino hubiera levantado la mano por mí. Volví a mi escritorio confundida. Apenas toqué el teclado. En casa, esa noche intenté contarle a mi marido sobre el viaje. Se limitó a decir, haz lo que tengas que hacer, sin levantar la vista del móvil. Le hablé del nuevo jefe. De la reunión. De Sevilla. Silencio. Luego se levantó y dijo que iría a dormir temprano. Eran las 9:30. Mi reflejo en el espejo del baño parecía más ajeno de lo habitual. Me puse crema en la cara sin mirarme. Tenía el pijama más viejo y cómodo, ese que usaba cuando todo parecía seguro. Pero algo en mí ya había cambiado, y no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente él me pidió quedarme después de la reunión general. Necesitaba revisar unos archivos del cliente. Lo hicimos juntos en su oficina, en silencio profesional. Pero cada vez que nuestras manos se acercaban al ratón del ordenador, una corriente tensa nos atravesaba. Me habló de su mudanza reciente, de su falta de conexión con la ciudad. Dijo que Málaga le parecía hermosa, pero fría. Supongo que uno se vuelve extranjero incluso en su propio idioma, dijo sin mirarme. Yo no supe qué responder. Me preguntó si disfrutaba mi trabajo.
Contesté que sí. Se quedó en silencio como si esperara algo más. Luego dijo bajito, ¿o solo estás acostumbrada? La pregunta se quedó colgando entre nosotros como un cuadro torcido. Me fui sin responder. Esa noche dormí mal. El jueves llegó la confirmación oficial, viajábamos el lunes a Sevilla. Reunión con los socios de una empresa local de energías renovables. Agenda cerrada, hotel reservado, 2 días completos. Él me entregó los documentos con una sonrisa neutra, casi administrativa. Pero cuando nuestras manos se rozaron al pasar el sobre, mi estómago se contrajo. En casa, volví a mencionar el viaje. Mi marido apenas reaccionó. Preguntó si me llevaría la chaqueta roja o la beige. Me sentí como una sombra de mí misma. Como si él ya no viera a la persona, sino a la costumbre. Esa noche me quedé mirando el techo. No dormí. La mañana del viaje fue un caos. La maleta no cerraba. El taxi llegó con retraso. En la estación de María Zambrano, me encontré con él en el andén. Me sonrió como si supiera que había soñado con este viaje y con todo lo que no debía desear. Nos sentamos juntos en el AVE. Compartimos un silencio cómodo, lleno de pensamientos que no se decían. Me preguntó qué música escuchaba. Le hablé de mi adolescencia con Joan Manuel Serrat, de cómo mi madre cantaba Mediterráneo mientras cocinaba. Me habló de su abuelo y de cómo solía hacer pan los domingos. No era una conversación cualquiera. Era una conversación de esas que te hacen bajar la guardia sin querer. Al llegar a Sevilla, el taxi nos llevó directo al hotel cerca de la Alameda de Hércules. Dejamos las cosas y caminamos hacia la empresa. En la reunión, él fue impecable. ¿Seguro? ¿Serio? Yo tomé nota sin perder detalle. Al terminar, los socios nos invitaron a comer. Aceptamos. Fue en ese almuerzo en un restaurante lleno de fotos antiguas y olor a jamón ibérico, donde lo vi reír por primera vez. No con una sonrisa controlada, sino con una carcajada honesta. Me sentí partícipe de algo que no debía tocarme. Al regresar al hotel, caminamos por calles empedradas y plazas silenciosas. Comenzó a llover. No había paraguas. Nos refugiamos bajo un toldo. Nos miramos. Por primera vez sin máscaras, sin papeles de trabajo entre medio. Y justo cuando iba a pasar, la vida interrumpió. Pero ya nada sería igual. La lluvia caía con una insistencia melancólica sobre los adoquines de Sevilla, cuando nos separamos bruscamente bajo el toldo. Habíamos estado a punto de no sé de qué exactamente, pero lo supe por la forma en que nuestros ojos no se atrevieron a encontrarse de nuevo después. Me alejé primero fingiendo urgencia, como si la humedad repentina justificara la rapidez con la que necesitaba desaparecer de su lado. Entré al hotel con el corazón fuera de ritmo. Crucé el vestíbulo saludando con una sonrisa automática a la recepcionista, que apenas levantó la vista de su teclado. Subí al ascensor y mientras las puertas se cerraban, me miré en el espejo, no había rubor, no había sonrisa. Solo esa mirada muda que traiciona a quien ya no sabe si camina hacia adelante o hacia un abismo. En la habitación, lancé los zapatos al suelo y me dejé caer sobre la cama. Mis manos temblaban y mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón. Traté de razonar, de ponerle lógica a lo que acababa de ocurrir. Solo fue tensión. Un momento débil. Una señal. Encendí el móvil y vi los 6 intentos de llamada perdidos de mi marido. Todos en el mismo minuto. Revisé los mensajes. Ninguno. No sabía qué era peor. Apenas pasaron 20 minutos cuando recibí un mensaje de él. ¿Te apetece cenar? Hay un lugar que vi cerca de la Giralda. Dudé. Pero respondí que sí. Media hora después estábamos caminando por el centro de Sevilla, bajo paraguas separados, manteniendo una distancia que parecía cuidadosamente medida. Me habló de arquitectura, de lo mucho que le fascinaba la forma en que esta ciudad mezclaba lo antiguo con lo nuevo sin perder su alma. Yo asentía, pero no escuchaba.
Solo podía pensar en que cada paso que dábamos me acercaba más a un punto sin retorno. En el restaurante, una taberna pequeña con luces cálidas y jamones colgados del techo, la conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Me hizo reír con una anécdota absurda sobre su primera entrevista de trabajo en Barcelona, donde confundió al gerente con el de seguridad. Yo le conté cómo una vez, por error, envié un correo con un meme a toda la junta directiva. Nos reímos de nuestras torpezas, como si fuésemos dos viejos amigos que nunca se hubieran permitido sentir más. Cuando llegó la comida, noté que había pedido exactamente lo que había mencionado como mi plato favorito días atrás en la oficina: solomillo al whisky. No recordaba haberlo dicho en voz alta. Él no comentó nada. Solo me miró como si supiera que yo había notado. Después de cenar, caminamos por la Plaza de España, casi vacía por la lluvia. Las luces reflejadas en el agua acumulada hacían que el suelo pareciera un espejo roto. Él dijo algo, no recuerdo qué. Algo suave. Algo que me hizo detenerme. Nos miramos por segundos que no supe contar. Y entonces nos besamos. No hubo música. No hubo palabras. Solo el silencio de una ciudad que dormía y el sonido lejano de un tren que partía. Volví sola al hotel. No intercambiamos más que una mirada antes de separarnos. Subí a mi habitación y me encerré como si tuviera algo que proteger, aunque ya no estaba segura de qué. No dormí. Solo escuchaba la lluvia golpear los cristales. Mi móvil seguía en silencio. Lo mantuve boca abajo. A la mañana siguiente la incomodidad flotaba en el aire como humedad pegada a la ropa. Durante la reunión con los clientes, mantuvimos la compostura. Profesionales, cordiales, eficientes. Pero cada vez que hablaba, sentía su mirada sobre mí. No de deseo, sino de complicidad. A la salida, mientras esperábamos el taxi, me preguntó si quería almorzar. Acepté. No por hambre, sino porque no sabía cómo negarme a la única persona que ahora parecía entender el caos que había en mi cabeza. Comimos en un restaurante tradicional escondido en una callejón de Triana. El tipo de lugar que solo los locales conocen. Él parecía local en todas partes. Yo extranjera incluso en mi piel. Durante la comida, no hablamos del beso. Hablamos de libros. De infancia. De lo que hubiéramos querido ser si el miedo no existiera. Yo dije que siempre soñé con escribir. Él dijo que había querido ser piloto. Supongo que nos caímos del cielo antes de despegar, comentó. Y yo me reí con tristeza. Regresamos al hotel en silencio. En el ascensor, nuestros reflejos se miraban en el espejo más de lo que nos mirábamos nosotros. En mi habitación, me dejé caer sobre la cama aún vestida. Cerré los ojos y traté de organizar mi mente. Pero solo veía sus ojos. Su risa. Su voz. Y algo en mí empezó a derrumbarse. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi marido: ¿ya terminaste tus reuniones? Llámame cuando puedas. No respondí. Me levanté y miré por la ventana. La ciudad seguía ahí tranquila, ajena a mis conflictos. Tocaron la puerta. Supe que era él. No pregunté. Abrí. Me miró. No dijo nada. Nuestros labios se tocaron. Esa noche dormí poco. No por culpa del ruido, sino por lo que el silencio decía. Al amanecer, escuché el sonido de notificaciones en mi teléfono. 6 nuevos mensajes. Todos de mi marido. Ninguno abierto. Me senté al borde de la cama, desnuda de excusas y de certezas. Miré al hombre que dormía a mi lado. Tranquilo. Como si en él no existiera duda. Y fue entonces cuando noté la carpeta en la mesa. Abierta. Con papeles. Contratos. Itinerarios. Pero también una foto. Nuestra foto. De la reunión. Juntos.
Riendo. Impresa. Y al reverso en letra clara. ¿Crees que nadie está mirando? Sentí que el piso se movía. No sabía si era real o solo dentro de mí. Alguien lo sabía. Y ese alguien no éramos solo nosotros. La foto estaba ahí sobre la mesa, burlándose de mí con una sonrisa congelada en el tiempo. Nosotros en una sala de reuniones, compartiendo una risa que en su momento pareció inocente, casi profesional. Pero al reverso esa frase escrita con una caligrafía desconocida, ¿crees que nadie está mirando? Me sacudió el estómago como un golpe seco. La sensación fue inmediata, vergüenza, miedo, rabia, todo al mismo tiempo, como si alguien hubiera encendido una alarma dentro de mí y no supiera dónde apagarla. Me vestí con movimientos torpes, evitando hacer ruido, aunque él aún dormía profundamente. Cada prenda que me ponía parecía una armadura insuficiente. Cuando terminé tomé la foto, la rompí en 4 pedazos y la escondí en el bolsillo de mi chaqueta. No podía dejar rastro aunque algo dentro de mí gritaba que ya era tarde. Salí del hotel sin desayunar. Caminé hasta el puente de Triana sin dirección clara. Me perdí entre las calles estrechas como si Sevilla pudiera tragarse mi culpa y devolverme convertida en otra persona. Pero no fue así. Cada paso me pesaba más. Mi móvil vibraba, una llamada de él. No contesté. Solo miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Volví al hotel antes de la hora acordada para el check-out. Subí al ascensor con una mujer mayor que olía a colonia de rosas y hablaba sola. A veces el silencio grita más que las palabras, dijo mientras se bajaba en el 3er piso. Y no sé por qué, pero sentí que esas palabras eran para mí. Cuando entré a la habitación, él ya estaba despierto, sentado al borde de la cama con la camisa a medio abotonar. Me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo recogí mi maleta. Mientras salía, dijo. No somos tan invisibles como creíamos. Asentí sin mirar atrás. En el tren de vuelta a Málaga nos sentamos separados. Él en la fila 7, yo en la 10. No porque lo hubiéramos planeado así, sino porque el sistema de reservas lo había hecho por nosotros. El universo tenía su propio sentido del humor. Durante el trayecto, revisé las fotos de mi móvil, una por una, como buscando alguna evidencia de cuando todo comenzó a cambiar. Me detuve en una del aniversario pasado, mi marido y yo en una terraza con vistas al mar. Él sonreía, yo también. Pero ahora esa imagen me parecía una postal de otra vida. Al llegar a Málaga, el cielo estaba nublado. El taxi que pedí tardó demasiado. Él salió primero de la estación. Yo lo vi desde lejos alejarse con su maleta negra. No se giró. En casa el silencio me golpeó más fuerte que en el hotel. Mi marido no estaba. En la mesa de la cocina, una nota breve, fui a casa de mi madre. No me esperes. Nada más. Me duché, preparé un café y me senté frente al portátil para revisar correos del trabajo. Intentaba aferrarme a la rutina, pero mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta, ¿quién tomó esa foto? ¿Quién sabe? ¿Por qué? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. A la mañana siguiente al llegar a la oficina, sentí las miradas. Eran sutiles, pero estaban ahí. Una compañera evitó saludarme. Otro bajó la vista cuando pasé a su lado. Entré a mi cubículo sintiendo que la alfombra se había vuelto hielo. Minutos después, Recursos Humanos me envió un correo, se requiere tu presencia a las 11:30 para una conversación institucional. Ninguna otra explicación. Ningún contexto. El nuevo jefe no estaba en su despacho. Su silla vacía era una acusación silenciosa. La reunión en Recursos Humanos fue breve y ambigua. Me dijeron que se habían recibido comentarios preocupantes sobre mi comportamiento profesional durante la visita a Sevilla. No mencionaron nombres ni detalles. Solo que se abriría una evaluación interna. Que por el momento debía mantener un perfil bajo. Salí de allí con las manos heladas. Crucé la sala de descanso buscando agua.
En el fondo, junto a la cafetera, estaba él. Me miró como si ya lo supiera todo. Me acerqué lentamente. ¿Te dijeron algo? Susurré. Más de lo que deberían. ¿Tú lo sabías? No oficialmente. Pero sí. Guardamos silencio. Una compañera entró y nos vio hablando. Se detuvo. Luego siguió como si nada. Pero no fue nada. Todo era algo. Esa tarde volví a casa antes de lo habitual. Mi marido estaba en la sala viendo la televisión, pero no vi en sus ojos ni sorpresa ni enojo. Solo distancia. ¿Cómo te fue? Preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, mentí. Qué bueno. No hubo más preguntas. Ni reclamos. Ni nada. Y eso fue lo que más dolió. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras lo bebía, escuché pasos en la escalera. Era él. Mi marido. ¿No puedes dormir? No. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, uno frente al otro. Dos desconocidos en su propia casa. Quise preguntarle si sabía. Pero no me atreví. Y él no preguntó. A la mañana siguiente, al salir de casa, encontré una carta en el parabrisas de mi coche. No estaba dirigida ni firmada. Solo una frase en letras recortadas: todo se sabe. No todo se dice. Guardé la carta sin abrirla en la guantera y conduje al trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Al llegar al edificio me informaron que el nuevo jefe se había ausentado por motivos personales. Nadie sabía cuándo volvería. Ni siquiera si volvería. Pasé el día intentando trabajar. Fingiendo. Sonriendo a ratos. Contestando correos. Moviendo papeles. Pero dentro de mí, un huracán. Al final del día, mientras me dirigía al ascensor, escuché pasos rápidos detrás de mí. Era mi compañera de escritorio. La misma que evitó saludarme el día anterior. Se acercó sin mirarme directamente y me dijo en voz baja. ¿Tienen capturas? ¿De ustedes? En la azotea. ¿Quién? No sé. Pero lo vi. Lo vi en el móvil de alguien en la pausa del café. No digas que lo sabes. Solo, ten cuidado. Se fue sin decir más. Me quedé sola frente a las puertas cerradas del ascensor. El reflejo de mi rostro era casi irreconocible. Y entonces entendí, lo que había comenzado como un secreto compartido, ya no era nuestro. Ahora pertenecía a todos. Y lo peor de todo, era que no tenía idea de quién había abierto la puerta. Salí del ascensor con las palabras de mi compañera aún rebotando dentro de mi cabeza. Tienen capturas. En la azotea. No hizo falta que dijera más. Yo sabía exactamente a qué se refería. Aquel instante en el que nuestras miradas se habían cruzado bajo las luces suaves del cielo de Sevilla. La conversación que no debía haber ocurrido. La proximidad, los gestos, la tensión suspendida entre nosotros. Nada explícito, nada que pudiera usarse como prueba, y sin embargo, suficiente para destruirlo todo. Crucé el vestíbulo como si pisara hielo. Cada rostro, cada movimiento, cada murmullo, me parecía dirigido hacia mí. Las palabras, comentarios preocupantes, evaluación interna y perfiles expuestos bailaban sin tregua en mi mente. Me sentía atrapada en una sala de espejos donde cada reflejo me juzgaba sin piedad. En mi escritorio el ordenador estaba encendido. Una carpeta con mi nombre y el asunto interno confidencial había aparecido misteriosamente en el escritorio digital compartido. No la abrí. No quería saber. No podía. Decidí irme temprano. Pedí el resto del día por motivos personales. No hubo objeciones. Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió. En el coche mis dedos tamborileaban el volante al ritmo de mi ansiedad.
No sabía a dónde ir. No quería ir a casa. Tampoco al trabajo. Acabé conduciendo sin rumbo, hasta que me encontré frente a la entrada de un hotel junto al puerto. No uno elegante. Uno discreto. De esos que parecen diseñados para desaparecer. Entré y reservé una habitación por una noche. Solo una. Necesitaba pensar. Subí con la llave en la mano y una sensación en el pecho como si me hubieran vaciado por dentro. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a un patio interior. Cerré las cortinas. Me quité los zapatos y me dejé caer en la cama, vestida, inmóvil, mirando al techo como si esperara una respuesta que no llegaría. Una hora después, toques en la puerta. Me levanté aturdida. No había avisado a nadie. Abrí. Era él. No supe cómo lo supo. Tal vez intuición. Tal vez coincidencia. O quizás simplemente era el único que sabía dónde esconderse en este tipo de días. Entró sin decir palabra. Yo tampoco hablé. Se sentó en la silla junto a la ventana, yo me quedé de pie. Están armando algo, dijo finalmente. He recibido una advertencia informal. No hay acusaciones directas, pero alguien está filtrando cosas. ¿Y tú crees que fui yo? No. Pero ya no importa lo que creemos. Importa lo que parecemos. Suspiré. Me senté frente a él. El silencio era denso. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Pero quedarnos quietos no es opción. No pregunté a qué se refería. No hacía falta. Ambos sabíamos que los muros se estrechaban, que los márgenes se reducían, que el reloj estaba en nuestra contra. Esa noche. Pasamos la noche juntos. No hubo nada más que decir. Ni después, ni durante, ni antes. Solo el peso de la hora, el abismo del y sí, la certeza de que aquello no se podía deshacer. Por la mañana me despertó la luz que se filtraba por las cortinas. Él ya no estaba. Sobre la mesita un café caliente recién hecho y una nota breve, nos vemos a las 11. No llegues tarde. Me vestí rápido como si pudiera dejar el pasado bajo las sábanas. Salí del hotel por la puerta trasera, evitando el vestíbulo. Tomé un taxi y me dirigí a las oficinas. El tráfico estaba más lento de lo habitual. Pasamos por el paseo marítimo. Vi a un grupo de jubilados haciendo tai chi. Envidié su serenidad. Su distancia del caos. Al llegar, noté que la puerta del despacho de dirección estaba cerrada. Algo raro un lunes por la mañana. En la sala de descanso, todos hablaban bajo. Había un rumor, una tensión que podía cortarse con una mirada. Entré en la sala de reuniones puntual. Él ya estaba ahí. Revisamos documentos, intercambiamos frases neutras. Pero sabíamos que en esa sala no se podía decir la verdad. Solo se podía fingir. Nos íbamos a levantar cuando entró alguien. Un compañero del área de contabilidad. Llevaba una carpeta. Nos miró, incómodo. Perdón, no quería interrumpir. Solo venía a dejar esto. Dejó los papeles sobre la mesa y salió sin esperar respuesta. No era lo que había hecho. Era como lo había hecho. Con una rapidez forzada, con los ojos fijos en el suelo, con un temblor en la voz. Él lo notó también. Ya lo saben, dijo apenas en un susurro. ¿Qué hacemos? Tenemos que movernos antes de que nos muevan. Al salir de la sala, recibí un mensaje de mi marido. Podemos cenar esta noche. Quiero hablar. El corazón se me cayó al estómago. No por miedo. Por certeza. A las 8 en punto llegué a casa. Había velas encendidas. Una cena ligera sobre la mesa. Nada elaborado, pero sí cuidado. Él estaba en la cocina sirviendo vino. Me ofreció una copa. No dije nada. Nos sentamos. Durante minutos, solo masticamos y tragamos.
Como si la comida pudiera ocultar lo que flotaba entre nosotros. Quiero preguntarte algo, dijo finalmente. Y quiero que me respondas sin rodeos. Asentí. ¿Tienes algo con él? Tardé demasiado en responder. Y cuando lo hice, ya era tarde. No sé. Eso es un sí. No gritos. No escenas. Solo su voz baja y seca. Terminó de beber su copa y se levantó. Fue al estudio. Cerró la puerta. Me quedé sola. Con mi copa intacta y el eco de su veredicto suspendido en el aire. Esa noche no dormí en nuestra cama. Dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque yo ya no podía compartir ese espacio con quien había dejado de creerme. A la mañana siguiente al despertar, encontré una carpeta sobre la mesa del salón. Era del abogado. Divorcio. Borrador. Sin fecha aún. Pero con todo lo demás listo. Y entonces el sonido de un motor. Me asomé a la ventana. En la calle estacionado frente al edificio estaba él. Y detrás, en otra acera, otro coche. Uno que reconocí demasiado bien. Mi marido. También lo había visto. Los dos estaban ahí. En silencio. Esperando. Uno frente al otro. Y yo arriba, invisible. Justo en medio. Nadie tocó el timbre. Ninguno salió del coche. Yo arriba observando desde la ventana del salón con la cortina apenas movida, como si el tejido pudiera protegerme de la realidad. El reloj marcaba las 8:12. La ciudad comenzaba su rutina sin saber que en una sola calle, 3 personas contenían el aire, detenidos por una línea invisible. Mi marido fue el primero en moverse. Abrió la puerta del coche y bajó sin prisa. Caminó hacia la acera contraria, no directamente hacia él, pero lo suficientemente cerca como para que no pareciera casualidad. Se detuvo junto a una papelera, sacó algo del bolsillo, un envoltorio vacío, y lo tiró con una teatralidad casi infantil. Después, regresó a su coche y arrancó sin mirar hacia atrás. No hubo enfrentamiento. Solo la declaración muda de que lo sabía todo. Yo no podía moverme. No podía sentarme ni hablar, ni respirar con normalidad. La única certeza que tenía era que ya no quedaban refugios. Todo lo que había sido secreto, ya era peso. Todo lo que fue deseo, ya era consecuencia. Bajé sin avisar. Abrí la puerta principal del edificio como si cada centímetro de aire me costara vida. Él seguía ahí dentro del coche con las manos en el volante y la mirada al frente. Cuando me vio, bajó sin dudar. Caminó hacia mí. No dijo nada. Solo me miró. ¿Lo vio? Pregunté. Asintió. ¿Y tú qué harás ahora? Continué. Depende de ti. Quise decir tantas cosas. Que todo era un error. Que lo nuestro no tenía sentido. Que lo de Sevilla fue un impulso. Que lo de anoche fue una locura. Pero sabía que todas eran mentiras. No puedo quedarme aquí, dije. Entonces ven. En lugar de subir al coche con él, le pedí que me esperara en el parque que estaba a 3 cuadras. Necesitaba tiempo para preparar una maleta, aunque fuera simbólica. Subí corriendo. Mi marido no había vuelto. La casa tenía ese olor de las cosas abandonadas a su suerte, mezcla de perfume viejo y aire encerrado. Fui directa al armario, metí 2 mudas, mi neceser, una libreta y las llaves del coche. Antes de salir, dejé una nota sobre la mesa del salón: me voy por unos días. No sé más. Salí sin mirar atrás. Caminé rápido. Al llegar al parque él estaba sentado en un banco como si llevara años ahí. Me levantó la mirada y sin decir palabra, caminamos hacia su coche. Subimos. Arrancó. No pregunté a dónde íbamos. Solo miré cómo la ciudad se alejaba en el retrovisor, sabiendo que todo lo que quedaba atrás era ruina.
La carretera hacia Granada estaba despejada. El cielo nublado. La radio sonaba baja, con noticias que no escuchábamos. A medio camino paramos en una gasolinera. Yo entré al baño, me mojé la cara y me miré en el espejo. Había líneas nuevas en mi expresión. No eran arrugas. Eran preguntas sin respuesta. Al volver al coche, él ya había comprado 2 cafés. Me lo tendió sin hablar. Seguimos el viaje. Llegamos a Granada a las 1:40. Nos hospedamos en un hotel discreto cerca del Albaicín, con vistas lejanas a la Alhambra. La habitación era simple, acogedora, con ventanales amplios y una mesa de madera al lado de la cama. Dejé la maleta sin abrir. Pasamos la tarde caminando por el barrio antiguo, mezclándonos entre turistas y locales, fingiendo que éramos una pareja más en un viaje cualquiera. Pero cada paso era una fuga. Cada mirada, una huida. Al atardecer, tomamos un vino en una terraza silenciosa. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente. El mundo parecía pausado, como si todo esperara nuestra siguiente decisión. ¿Has pensado en volver?, preguntó. ¿A casa? Asentí. No lo sé. Todo está roto. A veces es mejor recoger los pedazos que intentar fingir que nada pasó. No respondí. Me dolía que él hablara de recoger pedazos cuando sabía que era parte de lo que los rompió. Volvimos al hotel al caer la noche. No cenamos. Solo nos sentamos en la cama. Encendimos la televisión, pero no la mirábamos. La pantalla iluminaba la habitación como una presencia que distraía. Al día siguiente me desperté antes que él. Me vestí en silencio, tomé una libreta del bolso y salí a caminar sola. Bajé hacia el Paseo de los Tristes, crucé el río y subí lentamente hacia el mirador de San Nicolás. Allí, sentada frente a la Alhambra, escribí por primera vez en años. No sobre él. Ni sobre mi marido. Ni sobre la oficina. Escribí sobre mí. Sobre lo que no supe nombrar cuando todo empezó. Cuando regresé, él estaba en la recepción, hablando por teléfono. Me acerqué. Colgó. Me dijo que tenía que ir a una reunión urgente al día siguiente en Barcelona. Un tema que no podía evitar. ¿Vienes conmigo?, preguntó. No respondí. Subimos a la habitación. Me acosté. Dormí. O fingí dormir. No supe distinguir. Esa noche preparó la maleta. Dobló la ropa con calma. Cerró la cremallera. Me besó la frente antes de salir. Me dijo que volvía el miércoles. Que me esperaría. Que pensara con calma. La puerta se cerró. El silencio volvió. 3 horas después, el teléfono del hotel sonó. Contesté. Era recepción. Señora, alguien ha dejado una carta para usted. Bajé. El sobre estaba sin nombre, pero lo reconocí de inmediato. Era mi marido. Subí. Lo abrí. Solo había una frase. Te dejo lo que quieres. No me busques más. Y dentro, la llave del coche. Y una foto. No de nosotros. De él. Con otra mujer. En la misma habitación donde yo estaba ahora. La fecha, 4 meses atrás. Todo giró. Todo se desmoronó. Todo se reveló. Yo no era la única que había cruzado la línea. Solo fui la última. Me senté en el borde de la cama con la carta aún abierta sobre mis rodillas. La habitación parecía la misma, pero ya no lo era. El aire era otro, más denso. Más cruel. La imagen frente a mí, él abrazando a una mujer que no era yo, en este mismo lugar, bajo esta misma ventana, se volvió un espejo invertido de todo lo que habíamos vivido. Y lo peor no era la traición. Era la certeza de que yo no había sido la excepción, sino la continuación. Guardé la foto sin romperla. No por cobardía,
sino porque algo en mí quería conservar la prueba de lo que no quise ver. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y tomé el bolso. Necesitaba salir, respirar algo distinto. Bajé a la calle sin saber a dónde ir. Recorrí las calles de Granada como si el mundo estuviera a punto de cerrarse sobre mí. Las personas pasaban a mi lado hablando de sus cosas, de sus hijos, del menú del día. La normalidad era una bofetada. Terminé sentada sola en una terraza cerca del Realejo, frente a un café con leche que se enfriaba. Pensé en llamarlo. No al que me había traicionado, sino al otro. El que se había ido esa misma mañana prometiendo regresar. Pero me contuve. ¿Y si todo esto era parte de un juego mayor? ¿Y si yo no era la única en su historia tampoco? Volví al hotel al atardecer. Subí al cuarto y encontré la cama sin hacer, la maleta cerrada en la esquina, la televisión aún encendida en un canal de noticias. La imagen de la presentadora moviendo los labios sin sonido era inquietante. Apagué todo. Me senté en el suelo. Pensé en mi hijo. En cómo había crecido sin hacer ruido, en cómo se había convertido en alguien que ya no sabía cómo hablarme. Pensé en mi madre, en su voz diciéndome siempre que la gente no cambia, solo mejora sus disfraces. Y pensé en mí. En la versión de mujer que había construido todos estos años. La esposa. La profesional. La fiel. Todas caídas. Dormí poco. Al amanecer, empaqué con movimientos mecánicos. Antes de salir, dejé la llave en la recepción y pedí un taxi hasta la estación. No tenía destino claro. Solo sabía que no podía quedarme ahí. Subí a un tren rumbo a Málaga sin saber qué haría al llegar. Durante el viaje traté de leer, pero no podía concentrarme. Cerraba los ojos y todo volvía, la azotea en Sevilla, las miradas, los silencios, la nota de mi marido, la foto. Todo como una película sin pausa. Abrí la ventana un poco. El aire fresco me dio la bofetada que necesitaba. Al llegar, no fui a casa. Fui directamente al despacho. Necesitaba enfrentar lo inevitable. En la oficina, las cosas habían cambiado. Se respiraba una frialdad distinta. Los pasillos, antes llenos de murmullos, ahora eran pasillos de cuchillos. Nadie me miraba directamente. Nadie me hablaba. El nuevo jefe no había regresado aún. Al menos eso decían. Fui a mi escritorio. Abrí el ordenador. Una nueva carpeta esperaba, cita interna. Me citaron a una reunión urgente esa misma tarde. Sin tema. Sin descripción. Antes de entrar a la reunión, me crucé con la misma compañera de contabilidad que dejó los documentos la última vez. Me miró y esta vez sí habló. No eres la única que ha pasado por esto. ¿Qué quieres decir? Que no eres la primera. Solo la primera que lo expuso. No pude responder. Ella se fue sin más. En la sala de reuniones, estaban 2 personas de recursos humanos y un miembro de dirección. El tono fue cordial pero seco. Se me informó que debido a la exposición pública de ciertos comportamientos no alineados con el código de conducta, sería trasladada a un área de menor visibilidad mientras se evaluaba mi permanencia. No hubo espacio para réplica. Acepté sin pelear. Salí con un nudo en la garganta que no bajó ni con el agua más fría. Al llegar a casa, mi marido no estaba. Había señales de movimiento, ropa faltante, zapatos ausentes, el armario medio vacío. Sobre la mesa del salón, un sobre sin nombre. Dentro una hoja con apenas una línea, he firmado. El abogado te llamará. Todo había terminado. De forma oficial. De forma irreversible. Subí a la habitación. Me senté en el suelo frente al armario medio abierto. Lo miré como si pudiera encontrar allí alguna señal, alguna explicación, algo que no fuera vacío. De repente escuché el timbre. Bajé. Era el portero del edificio. Me entregó un paquete pequeño.
No tenía remitente. Lo abrí ahí mismo con las manos temblorosas. Dentro una libreta. Mi libreta. La misma en la que había escrito frente a la Alhambra. Y una nota doblada. Te leí. No te juzgo. Pero no puedo seguir con alguien que aún no sabe quién es. Era su letra. No había firma. Solo eso. Y el silencio que vino después. Subí, cerré la puerta y me senté en el sofá. Fue entonces cuando sonó el móvil. Era mi hijo. ¿Mamá? Sí. Papá está aquí. Me pidió quedarme con él unos días. Está bien, cariño. ¿Tú estás bien? No supe qué responder. Pero dije. Estoy tratando. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Lo quieres? No respondí. Colgamos. Guardé el móvil. Me recosté en el sofá. Cerré los ojos. Y entonces un golpe en la puerta. Fuerte. Urgente. Sin pausa. Me levanté despacio. Fui hacia la entrada. Y al abrirla, no había nadie. Solo un sobre en el suelo. Sin nombre. Dentro, una sola palabra escrita a mano en mayúsculas. Asterisco asterisco falta. Asterisco asterisco. Y por primera vez en semanas sentí miedo de verdad. Me quedé de pie frente a la puerta abierta, con el sobre aún en la mano y la palabra falta, retumbando en mi cabeza como una sirena muda. El pasillo del edificio estaba vacío. Ni una sombra. Ni un sonido. Cerré la puerta con lentitud, como si al hacerlo pudiera atrapar afuera todo lo que no entendía. Volví al salón y me senté manteniendo el sobre entre los dedos como si fuera un objeto caliente. No sabía qué significaba. No había firma ni contexto. Solo esa palabra, y el eco de un golpe seco que aún parecía temblar en la madera. Intenté razonar. ¿Una advertencia? ¿Una burla? ¿Una simple provocación de alguien que sabía demasiado? Todo era posible. Lo cierto era que en ese momento nada tenía sentido. Pero no podía quedarme inmóvil. Ya había pasado demasiadas semanas observando mi vida desde fuera. Era hora de moverme, aunque no supiera hacia dónde. Guardé el sobre en una caja junto con la carta de mi marido, la foto del hotel y la nota que me había dejado el otro. Cerré todo con cinta adhesiva, la empujé al fondo del armario y salí del piso con solo el bolso, el móvil y un abrigo. Decidí ir al lugar menos emocional de todos, la oficina. Aunque me hubieran apartado del centro de operaciones, aún me quedaban tareas en ese rincón apartado que me habían asignado. Al menos ahí, entre papeles, podía fingir control. Al llegar, noté que la recepcionista me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Subí al piso, me dirigí a mi nuevo cubículo y me senté como si nada hubiera pasado. A los pocos minutos recibí una notificación interna: dirección desea hablar contigo. Sala 2, en 10 minutos. No fue una sorpresa. Nada ya lo era. Me dirigí a la sala sin esperar a que pasaran los 10 minutos. Al entrar, estaba él. El jefe. El que se había ido a Barcelona días atrás. Sentado solo con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos bajos. Alzó la mirada cuando me oyó entrar. No había hostilidad en su rostro. Solo una calma inquietante. Gracias por venir, dijo. No respondí. Cerré la puerta, me senté frente a él. ¿Tú también recibiste algo? No esperaba esa pregunta. ¿Algo como qué? Un sobre. Sin nombre. Sin remitente. Una palabra, tiempo. Sentí un escalofrío. La conexión era evidente. Tiempo falta. Como piezas de un rompecabezas sin marco. ¿Crees que sea alguien de aquí? Pregunté. No lo sé. Pero creo que alguien quiere decirnos que todo esto no ha terminado.
Y que nunca estuvo bajo nuestro control. Guardamos silencio. Afuera, los pasos de los compañeros eran un murmullo constante ajeno. Dentro, el aire parecía más denso. ¿Y qué propones que hagamos? Pregunté finalmente. Desaparecer, respondió sin dudar. ¿Qué? Dejar esto. Todo. El trabajo. La ciudad. Volver a empezar. En otro lugar. Sin nada de esto. Me levanté. Caminé lentamente hasta la ventana. Miré hacia la calle, hacia los coches que se detenían en el semáforo, hacia la gente con bolsas de pan, mochilas, auriculares. ¿Y tú crees que eso nos limpiará? No sé. Pero quedarnos aquí solo empeora las cosas. Me volví hacia él. En sus ojos no vi romanticismo. No vi deseo. Solo vi urgencia. Y miedo. Salí de la sala sin responder. Bajé por las escaleras. Necesitaba el contacto físico con los peldaños, con la barandilla fría, con algo tangible. Fuera del edificio, el sol caía recto sin sombra. Crucé la calle, entré a una cafetería y me senté en la barra. Pedí un café solo. Mientras esperaba, revisé el móvil. Tenía un mensaje de mi hijo. Corto. Doloroso. Papá dice que ya lo sabía desde antes. Solo esperaba que tú lo dijeras. Me duele. Pero no estoy sorprendido. Le respondí solo con un lo siento. Y apagué el teléfono. Al volver al piso, sentí un impulso repentino. Tomé todas las fotos de familia, las metí en una bolsa de papel y las guardé en el trastero. No podía destruirlas. Pero tampoco podía seguir mirándolas. Al día siguiente volví al trabajo. Él no estaba. Pregunté por él, me dijeron que había solicitado una licencia indefinida. Nadie sabía más. Pasaron 3 días. Silencio total. Ni una llamada. Ni una carta. Ni un correo. El piso se volvió un museo de decisiones. Salí a lo justo, al supermercado, a caminar por el paseo marítimo, a comprar pan. Lo mínimo para que el mundo no me olvidara del todo. Hasta que una noche el portero llamó a la puerta. Han dejado esto para usted, dijo entregándome un sobre grande blanco pesado. Lo tomé. Cerré la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja. Una dirección. Un nombre. Y una nota que decía: si aún quieres saber la verdad, ve. Pero prepárate. La dirección era de un despacho de abogados en el centro. El nombre no me sonaba. Guardé el papel en mi bolso y decidí ir al día siguiente. Dormí poco. Me levanté temprano. Me vestí con ropa neutra, como si fuera invisible. Fui caminando. Tardé 40 minutos. Al llegar al edificio, subí al 3er piso. Toqué la puerta. Una secretaria me atendió. Me hizo pasar. El despacho era sobrio, con olor a madera y alfombra limpia. Un hombre mayor me recibió. Me pidió sentarme. Usted no me conoce, dijo. Pero fui abogado de su esposo. Durante años. Asentí sin saber qué decir. Su esposo me pidió que le entregara esto solo si usted venía personalmente. Sacó una carpeta. Me la entregó. Dentro había un informe. Completo. Fechado. Detallado. Sobre mí. Sobre el jefe. Sobre la empresa. Sobre Sevilla. Todo. Fechas. Horas. Capturas. Conversaciones. Movimientos. Todo. Y al final, un documento notarial. Declaración firmada. Lo supe desde el principio. Pero también necesitaba una excusa para liberarme. Me quedé helada. Él sabía.
Desde el inicio. Me utilizó para justificar su propia salida. Y yo creyendo que era yo quien había roto todo. Cuando en realidad, él ya había dejado de estar mucho antes que yo. Salí del despacho del abogado con la carpeta apretada contra el pecho y una sensación punzante en el estómago, como si me hubieran vaciado por dentro y luego llenado de piedras. No lloré. Ni una lágrima. No podía. Lo que sentía no era tristeza. Tampoco rabia. Era algo más seco. Más hondo. Una mezcla de vacío y lucidez. Como si de repente todas las piezas del rompecabezas hubieran encajado, pero el resultado fuera una imagen que no quería ver. Mi esposo no solo lo sabía desde el principio. Lo había planeado todo para tener una salida limpia. Una liberación calculada. Y yo, ingenua, pensando que era la que rompía los cimientos de nuestra historia. Cuando en realidad, ya solo quedaban escombros cuando lo toqué por primera vez. Caminé sin rumbo cruzando avenidas, evitando esquinas conocidas, como si al hacerlo pudiera escapar de las versiones anteriores de mí misma. Terminé frente al puerto sentada en un banco de cemento con la carpeta aún sin soltar. El viento del mar era fuerte. Me despeinaba sin piedad, pero me obligaba a respirar. Me sentía tan ridícula, tan humana. Recordé su voz, la de mi marido, semanas antes: haz lo que tengas que hacer. No lo entendí en ese momento. Pensé que era indiferencia. Y sí, lo era. Pero también era permiso. El permiso que uno le da a quien ya no siente como parte de su vida. Me dejó caer. No porque yo lo empujara, sino porque él ya se había soltado hace mucho tiempo. Miré el móvil. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Ni de mi hijo. Ni de él. Ni del otro. Silencio. Solo ese tipo de silencio que pesa, que se pega a la piel. Volví al piso cuando el sol ya bajaba. Subí sin prisa. En el buzón no había nada. En el ascensor, el espejo me devolvió una imagen sin forma. Subí hasta el último piso, el mío, y al abrir la puerta, todo estaba como lo dejé. Frío. Ordenado. Sin alma. Fui directa a la cocina, serví un vaso de agua y lo bebí de un trago. Luego encendí la lámpara del salón y abrí la carpeta una vez más, repasando los documentos. Los seguimientos. Las fechas. Las capturas. Las notas. Todo estaba tan bien registrado que parecía una investigación de años. Y quizás lo era. Quizás siempre supo. Quizás solo esperaba que yo tropezara para salir sin mancharse. Guardé todo en una caja y la metí en el armario, al fondo, junto a las otras. Cada una de esas cajas era un capítulo que no quería leer de nuevo. Me senté en el sofá. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido minutos o una hora. Cuando los abrí, ya era de noche. Silencio total. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara, y al volver al pasillo, noté la luz del salón más tenue. Me acerqué. La lámpara seguía encendida, pero no como antes. No recordaba haber bajado la intensidad. Algo me inquietó. Y entonces lo escuché. Un leve sonido casi imperceptible. Como el clic suave de una puerta cerrándose. Me quedé quieta. Sin moverme. Los pies descalzos sobre el parquet helado. El corazón empezó a latir con fuerza. No de miedo. De presentimiento. No estaba sola. Avancé lentamente por el pasillo. Miré cada puerta. Todas cerradas. Todas como las dejé. Menos una. La del cuarto de invitados. Entreabierta. La empujé despacio. No había nadie. Solo algo sobre la cama. Una caja pequeña envuelta en papel blanco con una cinta gris. No tenía etiqueta. Ni remitente. Me acerqué. La toqué con la yema de los dedos.
No pesaba. La abrí. Dentro había una llave. Y una nota. Una sola frase escrita a mano con una caligrafía que no reconocí de inmediato. ¿Sigues buscándote o ya te encontraste? Me quedé paralizada. Miré la llave. Era una llave antigua de las de buzón, de las de puerta oxidada. No tenía dirección. No tenía marca. Nada. Solo el peso simbólico de todo lo que no entendía. De pronto el móvil vibró. Lo tomé. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Ve al final. A la terraza. Sentí como el pulso se me aceleraba. No pensé. Subí. Piso tras piso. Hasta la azotea del edificio. La puerta estaba entreabierta. Salí. El aire nocturno me golpeó en el rostro como una bofetada. Hacía frío. Mucho. Y allí de espaldas él. El otro. El que lo empezó todo. No se volvió de inmediato. Solo habló. Pensé que no vendrías. Me acerqué. Me detuve a 1 metro. ¿Cómo sabías dónde estaba? Siempre lo supe. Giró. Me miró. No estaba triste. No estaba feliz. Estaba resignado. ¿Y tú? Pregunté. ¿Yo qué? ¿Tú también fingías? Guardó silencio unos segundos. Luego respondió. No fingía. Solo no sabía cuánto podía dar. Ni cuánto estabas dispuesta a recibir. El viento sopló fuerte. Un papel voló a nuestro lado. ¿Por qué estás aquí? Pregunté. Porque necesitaba saber si tú también ibas a estarlo. Nos miramos. No había odio. No había pasión. Solo verdad. Y entonces lo dijo. Me voy. ¿A dónde? No importa. No es lejos. Pero tampoco cerca. ¿Y por qué ahora? Porque si me quedo arruino lo poco que te queda de ti. No respondí. Él se acercó. Me puso algo en la mano. Una copia de la misma llave que encontré en la caja. Cuando estés lista, ve. ¿O no? Es tu decisión. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Y antes de desaparecer murmuró. Gracias por enseñarme a perder. Me quedé sola. Con la llave en la mano. Y una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién dejó la primera? Y más importante aún. ¿Dónde encajaba?